En la conferencia 33 de la feminidad, Freud dice que el primer objeto de amor es la madre, también para la niña. Obviamente, no hay para Freud ningún impulso natural de atracción al otro sexo. Se pregunta qué hace que la niña abandone su objeto de amor para pasar al padre, que supone tanto un cambio de objeto de amor como de zona erógena. ¿A raíz de qué se va a pique esta potente ligazón madre-niña? Dice también que sabemos que había existido un estadio de ligazón previo con la madre, pero no sabíamos que pudiera poseer un contenido tan rico, durar tanto tiempo, dejar como secuelas tantas ocasiones para predisposiciones y para fijaciones. En suma, llegamos al convencimiento de que no se puede comprender a la mujer si no se pondera a la relación de esta fase madre preedípica. Es impresionante la fuerza que tiene esta ligazón madre preedípica. Entonces, ¿cómo se va a pique? ¿Cómo pasa de la madre al padre? Dice que tropezamos con un hecho que nos indica el camino a seguir. El extrañamiento respecto de la madre se produce bajo el signo de la hostilidad, la cual es un elemento muy fuerte del estrago madre-hija. Dice Freud, ese odio puede ser muy notable y perdurar toda la vida. Puede ser cuidadosamente compensado más tarde. Por lo común, una parte se supera y la otra permanece. Sobre esto ejercen fuerte influencia, desde luego, los episodios de años posteriores. Este párrafo de la conferencia 33, sin hablar de estrago, dice que por esto pasan todas las mujeres, con este contenido de hostilidad intensa y amor intenso. Y la chance de salir de eso es dirigirse al padre. Dice que ese pasaje se da porque la intensidad es tal que no se soporta. Pero es una explicación que no cierra del todo, porque tranquilamente podría no salir de esa relación y quedarse toda la vida allí. La mayoría han pasado por eso, pero lo que dice Freud es la posibilidad del retorno de eso, y eso en la clínica lo escuchamos con frecuencia. Freud dice, el complejo de castración prepara al complejo de Edipo en el caso de la niña en vez de destruirlo. Por el influjo de la envidia del pene, la niña es expulsada de la relación madre y desemboca en la relación edípica como en un puerto seguro. Esto es lo que Lacan retoma en el Enturdit. Freud describe la intensidad de esta relación madre-hija en términos de amor y por lo tanto odio. En términos de la cuestión fálica, dice, lo que nos sorprende es encontrar el hecho de que la niña hace responsable a la madre de su falta de falo. De ese daño imaginario del cual se cree objeto, hace responsable a la madre. Pero esto lo podemos entender mejor en Lacan, sobre todo cuando presenta las tres formas de la falta, particularmente la relación a los desarrollos en torno a la frustración. Es esto, es un otro que me rehúsa, un gran otro, no me da lo que tiene. Se trata de una madre considerada fálica que tiene el falo imaginario Phi. Es no me dio el falo, pero también es me rehúsa este don que le pido. El falo entra también en esta dialéctica como un don de amor. Se conjugan las dos cosas. No me da lo que tiene y me lo rehúsa porque no me quiere lo suficiente. Freud se da cuenta, siguiendo lo postulado en Más allá del principio del placer, que el juego infantil con muñecas posibilita al niño apoderarse de experiencias traumáticas que vivencia pasivamente, asumiendo un rol activo en el ejercicio de las mismas. Si bien se suele tomar al juego con muñecas como un signo del despertar temprano de la feminidad, en realidad este no ilustra otra cosa que los deseos activos sobre la madre, donde la niña juega a ser madre de sí misma. De hecho, las niñas frecuentemente también le dicen jugar a las mamás. No sé aquí, pero menos en el Río de la Plata. Justamente uno de los hechos clínicos constatados por Freud como evidencia de la ligazón madre es la angustia de ser asesinada o devorada por ella, justificadora del deseo matricida. Recordemos la leyenda del Minotauro,
una criatura monstruosa con cuerpo de hombre y cabeza de toro, encerrada en un laberinto y alimentada de carne humana, dada en ofrenda. Al decir de Freud, no sabemos indicar cuán a menudo esta angustia frente a la madre se apuntala en una hostilidad inconsciente de la madre misma, colegida por la niña. Y es que mientras que el varón cuenta con el recurso del padre para tramitar la hostilidad, conservando a la madre como seductora, en la niña la hostilidad se juega respecto del mismo objeto seductor. El panorama planteado parece aludir justamente a un laberinto sin salida, o al menos sin una lo suficientemente satisfactoria en la relación madre-hija. Según Lacan, el padecimiento más pertinaz en la neurosis femenina no remite a la herencia del complejo de Edipo, sino a su fundamento mismo, ubicado en la relación prehistórica con el otro materno, teñida de una intensa ambivalencia de sentimientos y portadora de una conciencia moral severa. En este sentido, en su seminario Las formaciones del inconsciente, Lacan alude a la formulación de Melanie Klein acerca de un superyo materno más exigente y devastador, más arcaico que el superyo paterno clásico del final del Edipo. Este superyo se formula en la articulación significante en sus formas más primitivas, como el mandamiento autónomo de la ley de la palabra que representa el deseo de la madre en la constitución del sujeto. En efecto, la dependencia del otro primordial, soporte de las primeras demandas articuladas en el lenguaje, deja al sujeto presa de un imperativo absoluto e insensato, dado que de allí proviene toda la ley de la significación. Se trata de una forma del superyo a cuyo comando se puede retornar en momentos en los cuales la referencia paterna se revela incapaz de sostener el espacio del deseo. Con este marco se introducen las formaciones de Lacan en torno a las incidencias del deseo de la madre en la subjetividad. En su retorno a Freud, Lacan reivindica el lugar del padre en la teoría y en la clínica psicoanalítica, desglosándolo en tres aristas, correspondientes a los registros imaginario, simbólico y real. Teniendo presente la voracidad que representa la relación arcaica con el deseo materno, Lacan ubica a la operación simbólica del padre como una salida de la encrucijada. Es así como llega a la conceptualización de la metáfora paterna como la operación estructural sincrónica del significante del nombre del padre, y a su despliegue o puesta en forma diacrónica en la secuencia lógica de los tiempos del Edipo. ¿Qué podríamos decir de la función materna? ¿Cuál es la manera materna de restituir el deseo no anónimo? Para Lacan se expresa por encima de todo bajo la forma de un interés particularizado que dirige sus atenciones al niño. Es decir, que cuando la cosa va bien, las manos de una madre saben acoger la singularidad insustituible e irrepetible del sujeto sin reducir sus cuidados a una serie de obligaciones ejercidas, acaso con diligencia y precisión, pero sin deseo alguno. Esto implica ver en la función materna la expresión más pura de esa gracia de la atención que la filósofa Simone Weil reconocía como el arte de dejar espacio al carácter único del sujeto. La función materna no consiste en una atención que se aplica universalmente, sino en unos cuidados que sepan reconocer el valor del uno por uno, el carácter insustituible del hijo. La madre más diligente, más atenta y más cuidadosa en el cumplimiento de sus tareas, pero carente de deseo, puede suponer un encuentro mucho más perjudicial que el de una madre simplemente ausente. Las respuestas de la madre no son buenas porque correspondan a comportamientos correctos o incorrectos, sino porque son expresiones de su auténtico deseo. ¿Y cuál es la naturaleza fundamental de ese deseo?
se pregunta Massimo Recalcati en su libro Las manos de la madre. Mientras que el deseo del padre transmite el trauma de la ley y la posibilidad de encarnar la ley en el deseo de la madre transmite el sentimiento de la vida. Hace unos días estaba trabajando en la institución donde atendemos casos de psicosis en su mayoría, cuando una paciente escribió un texto que me parece totalmente pertinente con este tema. Fue una casualidad que me sorprendió bastante, porque estábamos haciendo una actividad de expresión escrita de temática libre, y cuando lo leí pensé inmediatamente en la pertinencia para pensar este tema del deseo materno. Comienza hablando de las grandes injusticias, las guerras, y en un momento dice, les leo un fragmento: se trata de egos, no de almas. Cada uno defiende sus creencias. Es como volver al mandato de Hitler con el Putin, el soberbio y mal hablado Putin, un ciego y absolutista Putin cegado por el poder y dispuesto a todo con tal de ganar. Unos tiran a la derecha, otros a la izquierda, y así pasará, como con el niño del rey Salomón. Habían dos mujeres que se disputaban a un niño, y el rey cogió al niño y su espada, lo abrió y puso el sable por la mitad, en acto de cortarlo por la mitad. Y en ese preciso momento, una de las mujeres dijo, no, para ella, indicándole que se quedara con el hijo. Y el rey se lo entregó a esta última. En fin, todos tenemos algo de ángeles y de diablos. Será para mantener un equilibrio, tan necesario en este siglo 2024. Todos quieren llevar razón, y la mayoría de las veces nadie tiene la verdad absoluta, solo dolor y desolación, y para muchos de los que tenemos una edad, muchas ganas de que las masacres cesen del lado cualquiera que sean los niños. Son los únicos que no tendrían que pagar tan alto precio. Sus miradas perdidas hablan más que 1000 responsos en cualquier iglesia. ¿Cuánta fantasía hemos sido capaces de transmitirles a nuestros hijos? Yo solo he tenido uno y todo el tiempo que le he podido dedicar ha sido de calidad y de luz, con cuentos inventados, con muñecos de guiñol, volando cometas cada domingo al parque forestal. Con 2 años ya sabía llevarla. También tenía que vivir mi propia vida lejos a temporadas. Por mi enfermedad necesitaba de otras personas que fui conociendo y me volvieron más humana, más comprensiva y más amorosa. Cuando lo leí no podía creer lo bien que encajaba con esto del deseo materno, ¿verdad? En el interés particularizado de una madre no se expresa la omnipotencia materna, sino su carencia como ofrenda de amor. La madre sin carencias, la madre no castrada, es, por el contrario, una madre toda madre, una madre que al borrar la vida de la mujer adquiere fatalmente los rasgos de un otro omnipotente. Por eso el deseo benéfico de la madre solo puede brotar de sus carencias. La madre no posee al hijo, pero ama a su nombre como un indicio de una diferencia absoluta que resiste a toda universalización anónima. Ella, cuando cumple bien su función, une el deseo no a la ley, sino a la vida. La madre es un otro, un gran otro, al que el recién nacido parece más unido que a sí mismo. No es solo el gran otro del que depende la vida, sino el otro que constituye. Es la forma más primordial de la herencia. Venimos al mundo solo a través del deseo del otro, acarreando la impronta de ese deseo en el centro de nosotros mismos. Desde antes de la concepción y la gestación, albergar o rechazar la vida del hijo implica un consentimiento inconsciente. Si este deseo está ausente, las consecuencias serán una mutilación en el sentimiento de la vida. En su seminario La relación de objeto, Lacan afirma que el primer significante introducido en la simbolización es el deseo de la madre, alusivo a una madre simbólica que con su ir y venir se erige como omnipotente, suscitando en el niño el enigma de su deseo y la esclavitud al mismo. La madre encarna la función de un otro primordial, portador de lo simbólico, del tesoro de los significantes
y de la ley de la significación. Lacan ubica entonces en la metáfora paterna, a la metáfora paterna como una operación que consiste en la sustitución del deseo de la madre por el significante del nombre del padre. El significante paterno introduce una ley más allá de la madre y posibilita al niño el acceso a la significación fálica como un recurso para separarse del enigma del deseo materno. En Posición del inconsciente, planteará entonces que la metáfora paterna es el principio de separación. A través de su operación se constituye un sujeto en falta, deseante y sexuado. La operación estructural del significante paterno posibilita el despliegue diacrónico de los tres tiempos lógicos del complejo de Edipo. El primero concierne a un momento en donde el padre ya ha operado como símbolo, pero su presencia está velada, de modo que el niño se enfrenta al enigma del deseo de la madre, haciendo un tratamiento imaginario del mismo. Esto quiere decir que, a modo de señuelo, el niño se identifica con aquello que completaría a la madre, a saber, el falo imaginario, y a su vez ella lo toma como el objeto que la colma. Este doble espejismo sella un pacto por el cual el niño se hace súbdito de la ley materna, una ley que al decir de Lacan es incontrolada y caprichosa. En este sentido, en su seminario El reverso del psicoanálisis, Lacan advierte que el deseo de la madre no es algo que pueda soportarse tal cual, que pueda resultarles indiferente. Siempre produce estragos. Es estar dentro de la boca de un cocodrilo. Eso es la madre. No se sabe qué mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca. Eso es el deseo de la madre. El significante fálico es el palo que te protege si de repente esa boca se cierra. La problemática del estrago materno concierne entonces a todo sujeto que haya sido alojado en el deseo de una madre, debido a que estructuralmente hay un punto excesivo en el mismo. El padre, por su parte, es erigido como aquello que frena la voracidad del deseo materno y el estrago concomitante. Se abre paso así a la postulación del segundo tiempo del Edipo, donde se pone en esencia, en el discurso materno, una dimensión más allá de ella, una ley que la determina y que quiebra su omnipotencia. Se despliega entonces la operación del padre imaginario, cuya función es privar en lo real a la madre de un elemento ya no imaginario, sino simbólico del cual él es portador, a saber, el falo. Es fundamental que el niño pueda situar la falta de la madre para que el padre real pueda intervenir castrándolo simbólicamente de ser el falo imaginario que la colma. En esta dialéctica, el padre enuncia una prohibición, un no, que el niño recibe como un mensaje doble sobre el discurso de la madre. Para el niño es la interdicción del incesto. No te acostarás con tu madre. Mientras que para la madre toma la forma de un no reintegrarás tu producto, poniendo un límite al descontrol irrestricto de la devoración materna. El no del padre recae sobre las consecuencias devastadoras del estrago. Ahora bien, en un tercer tiempo se constituye un viraje en la versión del padre, cuyo mensaje ya no está medido por la madre, sino que ahora es directo sobre el sujeto. Este padre es permisivo por cuanto invita a la exogamia y es dador de los títulos de la potencia viril, frente a los cuales el sujeto puede posicionarse desde el tener o desde el no tener. En la significación del falo, Lacan encuentra que la impostura masculina consiste en tener el significante fálico, hacerse portador del símbolo, renunciando a serlo, mientras que la mascarada femenina es un intento narcisista de ser el falo, habiendo subjetivado el hecho de no tenerlo. Lo importante a resaltar es que el acceso a la posición sexuada depende, en gran medida,
de un hito en la constitución del sujeto. El quiebre de la omnipotencia extravagante del deseo materno a partir del tope del significante paterno, cuya función es metaforizarlo, dejando el artificio de la significación fálica como referente para la sexuación. Ya en su primera referencia al problema del estrago, Lacan ubica que se trata de algo que ocurre más allá del palo que pone freno al deseo materno. Afirmar que nunca se sabe qué puede ocurrir para que la boca del cocodrilo se cierre caprichosamente implica concebir una insuficiencia del falo como respuesta. Es cierto que allí el estrago materno es concebido como estructural, independientemente de la posición sexuada, pero Lacan afirmaba tempranamente, en 1948, en Intervenciones en la Sociedad Psicoanalítica de París, que las madres tienen un carácter mortífero y muy especialmente en las relaciones madre-hija. El argumento continúa en el atolondradicho, donde expone su última referencia al problema del estrago. La elucubración freudiana del complejo de Edipo, que hace de la mujer pez en el agua, por ser la castración en ella inicial, Freud Dixit, contrasta dolorosamente con el hecho del estrago en que la mujer, en la mayoría, es la relación con la madre, que en la mujer, en la mayoría, es la relación con la madre de la cual parece esperar como mujer más sustancia que de su padre, lo que no va con su ser segundo en este estrago. Esta referencia alude a la constatación clínica de que, aun cuando la mujer encuentra en el padre un referente consistente para construir la subsistencia de su feminidad, se empeña en buscar la respuesta al enigma de lo femenino o incluso la sustancia de su ser femenino mismo en la relación con la madre. En el seminario 3 de la psicosis, Lacan afirma que la pregunta histérica toma la forma de un interrogante por el otro sexo, que tanto para el hombre como para la mujer no es otro que el sexo femenino. ¿Qué es la mujer? ¿Qué es ser mujer? Es la pregunta sin respuesta que orientará la articulación fantasma-síntoma en la histeria. La complejidad del estrago en la relación madre-hija hace que en muchos casos, pese a contar con el recurso al padre, la niña se empeña en buscar la respuesta al ser femenino en la madre. Paradójicamente, en cuanto mujer, la madre fue estragada primero, en mayor o en menor medida, y por ende, lejos se encuentra de proveer una respuesta satisfactoria. De este modo, se produce un circuito sin salida, transmitido como un sino trágico de madre a hija, de generación en generación. De hecho, la pregunta no tiene una respuesta en el lenguaje. Cuando Lacan afirma en el seminario aún que la mujer no existe, pretende dar cuenta del hecho de que no hay una inscripción de lo femenino en el inconsciente, razón por la cual la mujer no es formulable en universal. Algo de lo femenino escapa al significante, y por esto Lacan afirma que la mujer es no toda respecto a la función fálica. Puede articularse al falo en lo simbólico, pero algo en ella se desdobla y establece relación con el vacío de significante, al cual eventualmente puede ascribirse su goce como un suplemento al goce fálico, aunque un suplemento no complementario. Tempranamente, en los complejos familiares en la formación del individuo, también de 1948, Lacan constata una declinación en la imago del padre como referente de la autoridad. Siguiendo esta línea, afirma que la imago materna es mucho más castradora que la imago paterna. Y cuando el padre es carente de una manera u otra, muerto, ausente, incluso ciego, se producen las neurosis más graves. El conflicto es de gran actualidad en la medida en que el orden simbólico en el que se constituye la subjetividad de la época se apareja a un ocaso del padre simbólico, dejando como consecuencia
que la problemática del estrago materno se presenta en la clínica contemporánea con una pertinaz voracidad. Pese a esto, es preciso afirmar que la temática va más allá de las vicisitudes del padre. Si bien la significación fálica posibilita un atisbo de respuesta al enigma del deseo materno, este último articula un vacío real en la estructura, una insondable falta de significante que no puede ser recubierta del todo por lo simbólico. Es por esto que podríamos preguntarnos si el estrago materno no será un hecho de estructura más que una excepción clínica. El padre muerto en Freud, o bien el significante paterno aparejado a la significación fálica en Lacan, es insuficiente para dar cuenta de la totalidad del deseo femenino. Y es porque más allá del padre, el significante del ser femenino está forcluido en la estructura misma. El padre bien puede ser portador de una respuesta, pero en sí mismo no estará nunca a la altura de su función, y de ello da cuenta la formación del síntoma. ¿Qué salida hay entonces al estrago materno? Y si el estrago materno se presenta con particular intensidad en la relación madre-hija, ¿cuál es el referente de lo femenino cuando la instancia simbólica del padre está desacreditada u opacada por el brillo devastador del otro materno? No existe la mujer, pero sin duda alguna existen las mujeres, es decir, la solución que cada una inventa para hacer con ese punto de forclusión en la estructura. Allí donde lo femenino no cesa de no escribirse, el psicoanálisis presta oídos a una invención singular. En la imagen de la madre cocodrilo, el nombre del padre se vuelve portador de dos exigencias igualmente esenciales. La primera es la de garantizar la separación del hijo, obstruyendo el cierre de las fauces del cocodrilo. La segunda, todavía más importante, es la de preservar la existencia del deseo de la mujer como heterogéneo respecto al de la madre. La estaca entre las mandíbulas del cocodrilo, necesaria para que el deseo de la madre haga el objeto hacia el objeto, no se convierta en incestuoso, es condición para que la libido de la madre no sea abarcada enteramente por el hijo. En este sentido, el deseo femenino es ya una especie del nombre del padre que interviene como agente de la separación ante el goce incestuoso de la madre. La mujer que no se agota en la madre enseña a su hijo que su deseo está atrapado en un más allá, está dirigido hacia otro lugar, atraído por una incógnita que no coincide con el propio hijo. La relación del niño con el deseo de la madre, siempre que se trate de una relación lo suficientemente buena, nunca es una relación entre dos, sino entre tres, en la que el tercero es el falo como objeto capaz de capturar el deseo materno e impidiendo su fijación en el niño. Bueno, abrimos un tiempo de preguntas, de intervenciones. No sé, esa pregunta que te haces, Mariana, ¿la has pensado o has eh, ideado alguna respuesta? Sí, sí, creo que sobre todo eh, que es complicadísimo ya por las características de la psicosis, pero creo que este artilugio del Santón lacaniano creo que puede servir también de parche o de construcción que dé un sentido, ¿no? No sé si esto de pensar la maternidad también como algo extensible más allá de los hijos reales que se puedan tener, ¿no? Porque yo creo que sí, pero eh, no sé, es diferente, pero a veces funciona, ¿no? Ujú. Cuando habla, no sé si lo puede llegar a transmitir, pero cuando... Sí, Claudia Luján, ahí no, No, no pero te aparece en la escuchamos. imagen, pero por lo menos te escuchamos. Pero se escucha bien y yo no me Sí. escucho el rebote que es horrible, me desconcentra. Este, vale, ahí puse la pantalla donde los veo a todos. Bueno, no, en principio, Mariana,
te agradezco muchísimo todo el desarrollo y el trabajo que te tomaste en rastrear y transmitir algo de esto de lo que es el estrago materno, de lo complejas que son las relaciones entre madres e hijas, en cómo opera, ¿no? Ahí en ese vínculo de pegoteo, la función paterna para producir algún despegue, pero que no es cualquier cosa, porque no estamos hablando de madres e hijos, estamos hablando de la relación de una madre con una hija, ¿no? Y bueno, los casos clínicos me parecieron súper interesantes, me permitió como rastrear ahí toda la línea digamos, cuando realmente ahí hay algo que no opera y el estrago es arrasador, ¿no? Que es una cosa que vos recién decías, ¿no? En donde uno intenta entrar ahí y hacer alguna intervención es radicalmente rechazada, ¿no? En uno de los casos. Pero a mí me queda una pregunta que vos te hacías y que me la tomo porque realmente me parece que es importante, porque una cosa vos decías, bueno, una cosa es el estrago materno cuando se presenta en estos casos con esta seriedad en donde uno los ve, digamos, por el lado de lo patológico, pero también hablabas del estrago materno como estructural, como algo inevitable, ¿no? En este vínculo. Bueno, nada, eso ahí me deja pensando y hay más cosas, pero bueno, te doy la palabra a otro y de última después vuelvo. Creo que te puedes... Sí, gracias. Es que no conseguí encontrar la manita. Ah, bueno. Bueno, a mí me ha parecido tremendamente interesante la exposición. Me ha encantado la manera en la cual lo has hecho. Ha permitido además con mucha tranquilidad poder escucharte y introducirnos dentro de los casos que has presentado. Pero creo que no sé qué es lo que piensas tú, Mariana, ¿no? Pero en algún caso de estas madres con psicosis, que en el fondo, pues, bueno, ya son madres porque los hijos están ahí. Creo que en el fondo es ese confrontarse a que no pueden imitar, porque precisamente es el fallo, no puede existir una imitación a un rol anterior, sino que están obligadas a construir la función materna que no han aprendido en ningún sitio, ¿no? El análisis o tenerte a ti analizando todo lo que ocurre, pudiendo decir en voz alta el horror de su agujero para poder devolverle al hijo, contarte a ti el monstruo que ella cree que la habita porque no puede devolverle a su hijo esa función supuesta de cuidadora, yo creo que tiene algo también de empezar a cuestionarse el propio cuido. Y en esa cuestión, en esa pregunta que te puedo hacer a ti en la sesión sobre cómo cuido de este niño, ya es tener en cuenta que hace falta un cuido que no sabe cómo manejar, ¿no? Y creo que ahí empieza una función materna que tú tienes un servicio en esa construcción, porque creo que parece que a veces a las personas que se presentan con más vulnerabilidad parece como que la propia vida les pide más, ¿no? Tienen que ser como doble madre porque no tiene de dónde copiar y encima viene con ese agujero de donde no puede sacar nada, ¿no? Pero para ahí estás tú, ¿no? A mí me ha parecido que ese trabajo de las maternidades o los maternajes con las mujeres que padecen psicosis es un pedazo de reto para el propio analista, en este caso para ti, pero también me parece que devuelve mucho motor deseante dentro de ti como analista, ¿no? A mí Queda me has silencio. llevado a un lugar que me ha parecido muy creativo. O sea, todo lo que tiene el análisis o el trabajo como analista de creativo en estas mujeres es un pedazo de reto. No sé si tú lo ves Gracias. un poco así también, ¿no? Y felicitarte porque me ha parecido una exposición, bueno, que me la he disfrutado enormemente por tu tranquilidad, por la claridad de la exposición y sobre todo porque los dos casos son tremendamente representativos.
Gracias, muchas gracias. No sé, Mariana, si querés comentar algo o si no le damos la palabra a Luis Tarragona que ha pedido ahí. No, lo que pasa es que Winnicott creo que hablaba de una madre lo suficientemente buena. Sí, ahí está. Una madre suficientemente No, buena. porque yo me quedé pensando también si en el estrago estructural o no, que lo podemos abrir como, Como- como vía como para pensar. Mm. mm. ¿Y qué decías, Mariana? Eso, que a veces creo que desde el analista o del analista eh, podemos como tener un poco esa investidura, ¿no? De una madre suficientemente buena por ofrecer una atención y una escucha que no han sentido que recibían con sus propias madres, humildemente. Eh, Luis, ¿querías intervenir? Sí, Sí. bien. Primero felicitarte porque has hecho un trabajo expositivo a nivel técnico maravilloso, porque te has ido de Freud a Lacan, has vuelto a Freud, has pasado por Manoni, has vuelto a Lacan, maravilloso. Yo creo que este trozo, hasta que empiezas a hablar de los casos, se podría colgar perfectamente en abierto. Esto lo tengo clarísimo. Entonces, la mujer no existe. No existe la mujer que no es madre, pienso yo. La mujer existe en tanto en cuanto madre. Como el Yo primer creo Freud. que Lacan va por aquí. Hay mucha gente que no está de acuerdo en lo que acabo de decir. Pero esto por un lado. Por otro lado, el estrago materno es fruto de un desborde de ese deseo de ser madre. Una hipertrofia de ese deseo de ser madre. Y es una hipertrofia tan grande que no le permite tener en cuenta la presencia de ese otro semejante pequeñito que está a su lado. Esto pienso yo. Y como tercer apunte, lo grave en el desarrollo de la psicosis es que el sujeto que se está desarrollando no tiene más que la presencia de madre. La presencia del padre, ya lo has dicho, pero lo recalco, la presencia del padre es poco presente, sino ausente, aunque físicamente lo esté, pero su acción simbólica está muy ausente. Por eso no es que haya forclusión del nombre del padre, porque no esté en contacto con él, es que no lo llega ni a oler el sujeto que acabará siendo psicótico. Yo hablo con una terminología muy básica, pero que me sirve para entenderme y para transmitir mis ideas. Esas eran las tres aportaciones que tenía. Vuelvo a felicitarte. Y si no cuelgas en abierto ese trozo, te ruego que, como lo tienes impreso, lo pongas en un PDF y me lo envíes, porque es maravilloso ese trabajo que has hecho de síntesis de un lado al otro, pasando por todo. Me parece que no te has dejado nada. Es muy buena Felicidades. idea lo de subir la parte. Creo que lo podemos hacer. Sí, la podemos editar también incluso y borrar toda la parte. Gracias, Luis. Alfonso, Bueno, Mariana, entra un poco tarde, pero he podido escucharte. Te felicito, ¿no? por todo tu trabajo y, bueno, quería retomar la parte última de tu charla, cuando efectivamente hablas de esta cuestión de, bueno, podíamos pensar algo vinculado, como hablamos de la suplencia de la función paterna, pero algo más vinculado desde la función materna. Yo creo, claro, me venía el recuerdo de este psicoanalista André Green, ¿no? Que hablaba de la madre muerta a raíz de una experiencia personal suya. Decía porque a los 2 años su madre estaba deprimida, ¿no? Es decir, esa madre deprimida, esa madre que no puede hacer función, no ya porque no desea el hijo, sino porque ha sufrido alguna serie de circunstancias en ella y todas las fallas que llevan a lo que llamaríamos función de maternaje en el sentido winnicottiano, madre suficientemente
buena, que creo que es distinto a la madre estrago, que está en otro estadio, ¿no? Evolutivo en el bebé. Entonces, yo lo que te quería preguntar, Mariana, o comentar contigo era en qué medida eso que tú hablas como, que podríamos llamarlo así, a lo mejor tal vez una suplencia de lo que no hubo como función materna, en el vínculo, en la transferencia del trabajo analítico se podría dar una oportunidad a reconstruir y quién sabe si de alguna manera poder generar una interiorización para dar lugar a otras fases evolutivas en el psiquismo. Y bueno, que me ha encantado tu trabajo y nada más era esto, retomar esa última parte tuya donde te haces esa pregunta interesantísima sobre esa, llamémosla suplencia o algo que yo pienso en qué medida a lo mejor en el propio vínculo como tal en el trabajo analítico se pueda producir. Y muchísimas gracias. Estoy de acuerdo en que se pueda también publicar esa parte que a la que no he llegado, pero que me encantará leer o ver en vídeo. Mariana, enhorabuena. Gracias. Con respecto a eso que hablábamos de que esas madres que son tan cuidadosas en satisfacer las necesidades del niño, lo hacen todo tan perfecto, pero les falta algo. Yo creo que lo que les falta es la capacidad de don, que es dar lo que no se tiene a cambio de nada. Y ellas eso no lo saben hacer. Y transmitir eso es, no sé si se puede. Cuando dices que es estructural esa falta, ese diseño materno, no sé si es estructural o no, pero es que el que no tiene el don de dar, el que es egoísta para dar un pitillo, un cigarrillo, el don para desarrollar, el entregar con satisfacción, con goce, un cigarrillo, es tan difícil de desarrollar. Pues imagínate una madre que no sabe desarrollar eso. Por eso que te felicito por la capacidad de aguante que has de tener, Gracias. de encaje, que ha de ser terrorífico. Y yo no me pregunto siempre si llegáis a establecer transferencia. Sí, 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 por supuesto. Sí, yo pienso que es el psicótico el que dice, vamos a transferir. Así como en el neurótico es un pacto entre dos, entre el analista y el neurótico, el histérico, el perverso, en el psicótico, hasta que el psicótico no decide, eso no se produce. Es mi opinión. Sí, es verdad que es como que toma la iniciativa, ¿no? Pero igual creo que una vez que cuando se da la buena aventura de que tome esa iniciativa, creo que también se produce por ambas partes. Eh, y con esto lo que iba a decir. Ah, sí, que creo que es también cuando estas madres logran hacer las paces con su propia madre, es cuando pueden articular algo de ese deseo y de ese hacer bien con sus hijos. ¿Crees que pesa mucho el problema con su propia madre? Sin duda. Ujú. Eso no lo había tenido nunca en cuenta. Sí, hay un comentario de Claudia ahí abajo. No sé si has pedido la palabra, pero lo leo. Hay una película que toca muy de cerca el estrago materno, El Club de la Buena Estrella. Es una película japonesa que cuenta la historia de 4 mujeres, hijas y madres, y la marca de la historia en sus subjetividades. Yo esa también Ale, pensaba, sí. había pedido la palabra hoy, Ah, bueno, dale, pero contalo. Alejandro, no, Alejandro, ¿me Sí, escuchás? sí, sí, Alicia, después te doy. Después quiero, Sí, sí, exactamente, yo me imaginé que Alicia quería hablar. Y Aitor, vamos por parte. Primero Claudia, luego Aitor sí. y luego Alicia. Sí quería comentar que hay otra serie en HBO que se llama Heridas Abiertas y que ahí también podemos pensar algo del estrago materno. No sé si la han visto esa serie. Está bueno. No, esa no la vi, pero el cine y bueno, el arte, viste, siempre transmite algo de esto.
yo me quedaba pensando en esto de lo estructural y en algo que leí una vez en un libro de una psicoanalista argentina que escribe sobre el estrago materno y escribe mucho sobre la feminidad. El libro se llama Lo entrañable, de la posición femenina y el fin de análisis, y es de Mariela Alderete de Westcamp. Es un libro muy lindo y ella plantea una hipótesis luego de su final de análisis y que tiene que ver con lo siguiente, que el fin de análisis, recién me hacía acordar Mariana con lo que decía de hacer las paces con la propia madre, ¿no? Ahí lo que Mariel Alderete plantea es justamente que el fin de análisis en la mujer tiene que ver con el desprendimiento de lo real del cuerpo de la madre. Claro. O sea que hay un punto que parece que es más fácil en el análisis resolver la cuestión del padre que la cuestión con la madre. Tal cual. Y me parece que bueno, que es un poco esto que decía Mariana, ¿no? De que cuando se logra hacer las paces con esa relación que uno tiene con, no con la mamá, sino con la madre que cada uno lleva en su propia, digamos, su propio fantasma, en su propia articulación, cuando se logra hacer algo con eso, me parece que bueno, que eso produce efectos en la relación que esa mujer tiene con la maternidad, pero porque pudo hacer algo también con la feminidad. Bien, Aitor. Sí, bueno, yo también me sumo a las felicitaciones al tremendo recorrido que has hecho, Mariana, y además también congratularte porque es una clínica muy complicada y que tiene mucho valor que no retrocedáis ante una clínica tan descarnada, diría. Bueno, habéis comentado cosas muy interesantes. El estrago como estructurante, que ya, desde luego que sí, es como casi un pasaje para cada mujer, pero yo quería poner el acento porque, como algunos sabéis, justamente el fin de semana pasado invitamos aquí a Girona a la psicoanalista Geneviève Morel y tiene un libro muy interesante en relación a la pregunta que tú te hacías al final sobre cómo lograr, Mariana, esta separación si no se ha dado la función paterna. Morel, en el libro La ley de la madre, orienta muy bien sobre qué posibilidades hay. Lo que ella plantea es que sí, en primera instancia en las neurosis está la función paterna, está la terceridad, pero ella habla siempre de patologías de la ley y equipara, no igualiza, pero sí que equipara que es tanto patología de la ley quedarse pegado a la ley incestuosa del goce materno, que es la peor de las patologías de la ley, pero también es una patología de la ley el encuentro con esta terceridad, cuando se aplica la función paterna. Lo que ella propone es básicamente un retorno, digamos, al último Lacan, ¿no? Diciendo que el síntoma subsume el nombre del padre, ¿no? Y que haya o no haya nombre del padre, el sujeto siempre intenta, mediante un síntoma, y el síntoma sabemos que es la vertiente reparadora del síntoma, lograr esa separación. Y expone muy bien unos casos donde, curiosamente, en los casos de psicosis, donde el sujeto ha intentado, como ha podido, lograr una pequeñísima pues, separación, porque no ha habido esa función paterna, el sujeto aún así parece que ha rescatado para su propio síntoma o síntoma algunos rasgos del padre biológico, digamos, ¿no? Aunque ese padre no haya tenido la potencia para separarlo de esa madre. Y gracias a Claudia por la recomendación de la película Heridas Abiertas, también fantástica. Con Amy Adams, espectacular. Mm, Ya está. vale, Sí. gracias. También esa película me la voy a apuntar para verla. La que vi y me encantó es Sonata de Otoño de Bergman. También trata del tema del estrago Maravilloso. materno de una forma espectacular. Bien, Alicia. Bueno, felicitaciones, Mariana. Ha sido un gustazo el recorrido que has hecho, los casos clínicos. Me han dejado pensando muchas cosas. Entonces yo quería preguntarme, y aparte poder diferenciar, que yo creo que una cosa es el estrago como un proceso y una experiencia que todas las mujeres pasamos, especialmente en la prepubertad, con una demanda a la madre
sobre lo oscuro, lo difícil que la nena le pide que le transmite la madre qué sería la femineidad. Pregunta que la madre no puede responder porque el deseo de cada uno ya se va construyendo y tampoco le puede responder sobre cuál va a ser el goce de la nena. Y que esta situación de no poder tener una respuesta de la femineidad que la niña le pide a la madre, la pone en una situación loca, a la nena porque le demanda y a la madre porque tiene que aceptar que la nena va creciendo y que el deseo por ella tiene que ir quedando atrás para dar lugar a nuevos objetos de amor. Entonces se produce una relación en ese momento de la vida, que todas las mujeres la hemos pasado más o menos, de muchísima locura. Ahora, esta Ravage se puede dar, se puede plantear, puede quedar subsumida o puede quedar desplazada en las futuras relaciones de amor y deseo de la mujer. Entonces, eso puede transformarse en una locura, como también hay otra locura que tiene que ver con algunos casos tuyos, Mariana, que son y que dependen de cómo se han constituido en la estructuración subjetiva. Por eso, una cosa ya es entrar en el proceso de la Ravage digamos, con una psicosis, que eso puede gatillar para cualquier lado, mucho más psicótico, y otra cosa es una psicosis o una locura que puede aparecer en una demanda materna. No sé si queda claro esto que estoy diciendo, pero quería un poco diferenciarlo. Bien, Sí, no sé muchas si gracias. Mariana, ¿querés comentar algo? Sí, muy interesante el comentario de Alicia. Mm, Estoy de acuerdo y creo que está muy bien el orden, el ordenamiento que plantea. Si más que nada diferenciar la locura, digamos, ¿no? De si tiene que ver con un proceso que nunca pudo darse o tiene que o ya entra en el proceso con una estructura psicótica. Por ejemplo, La pianista, acuérdense la película La Qué pianista, que película. plantea una relación tan terrible con la madre, Es terrible. terrible. Una película de Haneke del Sí, 2000, por ahí, sí, 2001. sí. De todos modos, yo quería comentar que siempre comento que cada vez que alguien se sienta por primera vez en la consulta y me dice tengo problemas con mi madre, yo pienso, qué original, ¿no? ¿Quién no tiene problemas con su madre? Ahora, planteando un poco lo que dijo Aitor, yo creo que el libro de Morel tiene su punto de atracción, porque ella sigue algunas cuestiones de Lacan, por supuesto, pero le da un vuelo propio. Entonces, ella plantea que la estructuración del superyo materno es terrible, porque la madre es la que brinda, digamos, el niño entra a nivel simbólico ya dentro del cuerpo de la madre, pues la madre le habla. O sea que el poder de la langue y la marca de la langue sobre la persona es de un poder infinito. Y la constitución del super yo, que sería el espejo parlante, para decirlo de una manera, es de un poder inmenso. Entonces ella habla de un super yo terrible, pero no solamente para las mujeres, para los hombres también. Por lo tanto, hay que construir un síntoma separador, y ahí encapsula al padre y el nombre del padre, para que la persona pueda, digamos, construir un espacio propio. Y con respecto al síntoma, yo creo que uno de los valores del síntoma es que el síntoma da un lugar social a la persona. El síntoma le permite a la persona la relación social con el otro, sea un psicótico o neurótico. Y un síntoma se construye. Algunos lo pueden, otros no. Yo quiero aclarar esto. Una No pregunta, sé, Alicia, ¿el libro de Geneviève está traducido al castellano o está solo en francés? no, Está traducido. está en Fondo de Cultura, lo pones en Google, lo puedes sacar en PDF y lo puedes
digamos, PDF no, hacer que es ilegal fotocopias. el PDF. En PDF es ilegal. ¿Así? Bueno, no sé, Claro. lo lees entonces. Pero el libro tiene muchísima riqueza porque plantea cosas pero muy fuertes, Morel, ¿eh? Ella inclusive hace caer el nombre del padre, hace caer la noción de falo, y ella plantea que el sujeto psicótico no tiene nombre de padre, pero puede situarse y desear como un hombre, por ejemplo. Y bueno, ¿y dónde está ahí el nombre del padre? Entonces, plantea que inclusive esto en estos malos entendidos de la lengua materna, plantea, hay una transmisión de la posibilidad de que el sujeto asuma una posición sexual. Ella continúa una línea de su primer libro, que para mí es realmente un libro de cabecera, que es Ambigüedades Sexuales. Ambigüedades Sexuales es un libro, me parece, básico. Entonces ella continúa ahí una línea que es cómo va constituyendo, aparte de la fórmula de la sexuación, cómo va constituyendo su posición sexual, ¿no? Y dónde está el discurso. Bueno, hay como 3 etapas. Bueno, termino Bien, aquí porque no quiero agobiar. Mariana, te felicito, ha sido un gustazo. Yo que estoy reposando con una máquina para las fracturas que tengo, me ha dado muchísima vida. Así que muchísimas gracias, Mariana. Gracias a ti, que te mejores. Me quedé con ganas Gracias. de escuchar, de participar de la jornada de Morel, que no lo pude hacer por un fallo del registro en el colegio de psicólogos. Me dio mucha rabia porque estuve mucho rato intentando resolverlo y al final no pude. Bueno, tenías que haber empezado quizás unos días antes, porque ya cuando tú lo quisiste hacer ya estaba cerrado, creo. No, 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 estuve, bueno, es igual, estuve como una semana antes o así intentando y Ah, no, bueno, y perdón, no sé. llamé por Bueno, teléfono y todo y no, intentaron resolverlo. lamenta, lo lamento realmente. Bueno, pero vendrá otras veces. Nosotros con Morel tenemos una relación, ya hemos ido Liliana y yo hace 10 años a trabajar con ella a Francia, al hospital, a ver la presentación de enfermos. Ella se apoya en películas, ella se apoya en la transmisión, y graba y filma con la autorización, y tú ves que las entrevistas tienen un eco diferente, ¿no? bien, Entonces, es tenemos que ir abreviando, porque son las 9 menos 5. Mariana, ¿querés comentar bueno. algo más? Vale, muchas gracias, nada más. Gracias. Mariana, ¿querés No, dar el no, cierre? ¿Querés bueno, decir, muchas gracias a todos, nada más. bueno, nos despedimos. Gracias por tu presentación. Bueno, después veremos si podemos editar las partes, digamos, y podemos pasar la parte teórica, ¿no? Que estuvo bastante interesante. Pues nos Gracias. vemos el 22 de abril, creo, ¿no? Sí, es el Sí, próximo, creo que sí. que voy a presentar yo. Gracias a todos y bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao. Buenas Hasta noches. luego, gracias.